computador. Y vamos a orar, varones, para iniciar nuestro estudio de esta noche. Acompáñenme a hacerlo, por favor. Padre Santo, bendito, te alabamos, te agradecemos este tiempo que nos regala, Señor, para estar unidos, para seguir, Señor, conociendo tu voluntad en nuestras vidas, esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta, que tiene la autoridad de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor, y conformar nuestros corazones a tu santidad. Haznos entender que sin santidad, Señor, no podremos estar delante de ti, no estaremos en el reino de los cielos, no importa cuánto conozcamos de ti, si no hay santidad, si no hay obediencia, todo el conocimiento que tengamos nos va a condenar, Señor. Te rogamos de tu gracia y tu misericordia en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy es el último capítulo de El gimnasio de Dios. Si Dios lo permite, a partir de la próxima semana estaremos iniciando un nuevo estudio y hoy vamos a terminar el gimnasio de Dios con ejercítate en la benignidad y la bondad. Si a ti te preguntaran, ¿qué eres más, benigno o bondadoso? ¿Qué contestarías? ¿Hay alguna relación entre benignidad y bondad? La verdad es que benignidad y bondad son frutos del Espíritu que son como gemelos. Son miembros del fruto del Espíritu que nos revelarían una moneda de dos caras. La benignidad y la bondad siempre van relacionadas. Empecemos a ver la benignidad. La benignidad es una virtud que sobresale en un mundo lleno de egoísmo y de crueldad. Nos gusta proteger lo nuestro, cuidar lo nuestro, y no está mal. Pero somos muy renuentes muchas veces a compartir lo que tenemos. Somos muy selectivos en saber con quién compartir lo que hemos recibido por gracia. Somos buenos con quien queremos ser buenos y con otros somos muy malos. Como decía el de arriba Juárez, por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Pero ¿qué es esto de la benignidad? Miren, como padres siempre les decimos a nuestros hijos que sean buenos. Nuestros padres nos dijeron a nosotros que fuéramos buenos. Pórtate bien, sé bueno, no hagas nada malo. Y ese es un buen deseo. Pero tenemos que reconocer que la palabra de Dios nos demuestra que no somos buenos, que somos malos, que todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras emociones y sentimientos están inclinadas al mal en virtud del pecado, lo que en teología se conoce como la doctrina de la depravación total. No hay nada bueno en el ser humano. Por lo tanto, el ser humano está separado de Dios. De esa manera, lo malo es más natural en el ser humano que lo bueno. Aun y cuando la escritura refiere que siendo malos podemos hacer cosas buenas, porque si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una serpiente, ello no quita que estemos separados de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero aún los creyentes seguimos luchando contra una naturaleza pecaminosa y es más fácil inclinarnos al mal que inclinarnos al bien. Benignidad en el griego
es la palabra crestotes, que se define como una bondad útil y necesaria. Ahí ya está relacionada la bondad. La benignidad tiene que ser útil y suplir una necesidad. Si no cumple estos requisitos, no es benignidad. Y lo podemos ver en el ejemplo de Dios para con el pecador. La benignidad de Dios se extiende a todos los hombres. Romanos 6:35, en su última parte, nos dice que Dios es benigno para con los ingratos y malos. No da lo que merecemos, da gracia. Y la gracia es muestra de benignidad. A través de su gracia redentora muestra la utilidad de su gracia y el beneficio de esta. Suple la necesidad del pecador, el perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, el modelo de benignidad es Dios, es Cristo, porque Cristo es Dios hecho carne. Pero ¿cuál es el propósito de la benignidad? ¿Por qué Dios es benigno con los ingratos y malos? ¿Qué busca Dios a través de su benignidad? ¿No castigarnos y dejarnos vivir como queramos? No. Vamos, ahora sí tengo muchos versículos y ahora sí los voy a repartir para no hablar yo nada más. Mario López, Romanos 2:4, 2, por favor, del 1, no, nada más léeme el 4, 2, versículo 4. Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias. ¿Cuál es el propósito de la benignidad de Dios? Guiarnos a un arrepentimiento. ¿Qué se requiere para el arrepentimiento? La convicción de pecado, el reconocimiento de haber ofendido a Dios, de haber traspasado los límites de su ley, de su palabra, de su voluntad. En el contexto, sí, recordemos que la epístola a los Romanos, el propósito de la misma es mostrar la justificación por fe, no por obras, la salvación por gracia, no por obras. Y a partir del capítulo 1, versículo 17, 18, va a hablar de que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la justicia de Dios. Y al iniciar el capítulo 2, ha hablado en los primeros 3 versículos que el hombre no tiene excusa porque el hombre hace lo que condena. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros hacemos aquello que condenamos. Y dice Pablo una pregunta retórica. ¿Vas a ignorar que la benignidad de Dios te debe llevar al arrepentimiento? La respuesta es no, no podemos ignorarla. Si la ignoramos, vamos a seguir por el camino de la ira de Dios. Pero si nos lleva al arrepentimiento, nos libra de la justa ira de Dios por el pecado. Entonces, aún como creyentes, la palabra de Dios nos muestra que su benignidad nos debe llevar a un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Esta benignidad celestial no solo obra para nuestra salvación dirigiéndonos al perdón de pecados, sino que también hace provisión para hacernos santos, porque la justificación es el sustento de la santificación. Si el arrepentimiento cancela la deuda por la gracia de Dios, esa misma gracia benigna nos va a vestir de santidad, nos trae provisión para la santidad. ¿Y qué es la santidad?
Bueno, muchos la definen de muchas formas, pero la santidad es la capacidad divina de no ser gobernado por el pecado. La santidad es la capacidad divina de decirle no a la tentación. Y al decir no a la tentación, no se cae en pecado. Antes no teníamos esa capacidad divina, pero la gracia de Dios nos da la capacidad divina de decir no a la tentación, no al pecado, porque el pecado ya no es señor del creyente, ya no gobierna al creyente, ya no domina al creyente. Y eso se llama benignidad. Esa es la benignidad. El problema es que mientras no entendamos el privilegio de la santidad, que es no solo el no ser gobernado por el pecado, sino el estar delante de la presencia de Dios, vamos a seguir desestimando no solo su gracia y su benignidad, sino el sacrificio de Cristo. Y el mismo Pablo en la epístola a los Romanos así lo manifiesta. Ulises, Romanos 11:22, por favor. Romanos 11:22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Cómo se permanece en la bondad de Dios? A través de conocer su palabra, de comprender su palabra, de practicar su palabra. Es esa gracia benigna que nos mantiene en el camino de santidad. Entonces, todo lo que vivimos tiene el propósito de mantenernos dentro de la santidad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, les ayudan a buscar a Dios, les ayudan a depender de Dios, les ayudan a obedecer a Dios, a Dios, les ayudan a exaltar a Dios. Esa es la bondad de Dios. Pero si nos apartamos de esa bondad, entonces recibiremos severidad. Y aún en la severidad podemos experimentar la benignidad de Dios, porque esa severidad tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Cuando somos de corazón duro, de cerviz dura, y como dicen en mi pueblo, somos tercos y necios, Dios usa su severidad y eso es su disciplina. ¿Cuál es el propósito de su disciplina? Traernos de regreso a la obediencia, a la comunión con Él, a la santidad. Entonces, aún en su disciplina, hay benignidad, porque mientras estemos en el tiempo de la gracia, aún su disciplina, como dice el autor de Hebreos, tiene el propósito de movernos a un arrepentimiento para reconciliarnos con Dios. La única razón por la que somos salvos en consecuencia es porque la benignidad de la gracia de Dios nos condujo al arrepentimiento y permitió que fuésemos salvos por medio de la fe en su Hijo. Y eso nos debe de animar. Elías Amabilis, por favor, Lucas 6:35. Eso. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Gracias, Elías. Aquí Lucas describe el carácter del creyente. Y podemos resumir el carácter del creyente en una palabra, benignidad. ¿Cómo? Ama a tu enemigo. Hazle el bien. Presta sin esperar nada. En una palabra, sírvele sin esperar nada. A tu enemigo, al que no piensa como tú, al que te juzga, te critica, al que te pide prestado y no te paga. Sé benigno. Sé benigno. ¿Por qué? Porque esa es la característica de Dios y esa es la característica de sus hijos, de los que están unidos e identificados con Él. Y nos dice que al obedecer este mandato, al vivir de esta manera, el galardón será grande, porque te identificas como hijo del Altísimo. La benignidad aquí en la tierra no tiene el propósito de ser popular, de ser aceptado, de ser reconocido. Tiene el propósito de reflejar ser hijo de Dios y esperar la recompensa eterna. Y el motivo para vivir en la benignidad debe ser la gloria de Dios, no el reconocimiento a nosotros. Por lo tanto, una vez que hemos disfrutado de su gracia, también podemos ser bondadosos con aquellos que nos maltratan. La mejor manera para reaccionar ante los que nos insultan, nos agreden, es expresar una benignidad pacífica. No es devolver mal por mal, es vencer el mal con el bien. Pastor, eso es muy difícil. Sí, debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos someternos al gobierno de Dios. No reaccionar con nuestra carne. De esta manera, manifestar benignidad no es muestra de debilidad. Dios no quiere, ¿sí?, que dejemos que nos hagan lo que quieran. No. Él nos dice, pon un límite. Dice, si te están pegando, no dejes que te sigan pegando. Huye, corre para que no te peguen. Pero no busques venganza. Pero no pagues mal por mal. Deja la venganza a Dios. Él pagará el precio. Entonces, la benignidad pacífica no significa no defenderte o protegerte del daño. Significa no devolver el daño, no ponerte tú en el lugar del juez para dictar sentencia y emitir un castigo al ofensor. Ese es el ejemplo de Cristo. Cristo no abrió su boca cuando fue injuriado y golpeado. Encomendó la causa al que juzga rectamente. Pero él los cuestionó, ¿por qué me golpeas? ¿Por cuál de todo el bien que hice me golpeas? Y aún le dijo a Pilatos, si supieras con quién hablas, si supieras que yo fui el que te puse en ese lugar. Y cuando decía esas palabras, dejaron de golpearlo. No se desquitó. ¿Qué le dijo a Pedro cuando fue apresado y Pedro sacó la espada? Así no, Pedro. Yo puedo clamar a mi Padre y vendrán en mi defensa, pero es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Entonces puedes decir no, puedes poner un alto, pero no puedes o no podemos, no debemos devolver mal por mal.
Felipe, compártenos, por favor, Efesios 4, 31 y 32, Felipe Hernández. Sí, hermano. Efesios 4, 31 y 32. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bien. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, hermano. Aquí Pablo es muy claro. Quítense. Es un mandato permanente. Quítense de ustedes. En Efesios, en el capítulo 4, Pablo está mostrando la nueva vida que Cristo ha traído al pecador. Esta es la novedad de vida en la que debe andar el pecador redimido. Y lo primero que le dice es un mandato, quítense. Y después en el versículo 32, otro mandato, antes, sed, mostrar, vivir, permanecer. Otro imperativo, quita de tu vida la amargura. La amargura es la base del enojo. El enojo une a la ira y la ira desenfrenada produce gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de dejarte gobernar por tu carne y responder de esta manera, sé, permanece, muestra, vive con benignidad, siendo misericordioso, perdonando como Cristo te ha perdonado a ti. Ese es el costo de la benignidad. No podemos dejarnos gobernar por nuestro temperamento, por nuestra carne, por nuestras circunstancias. Adrián, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? No podemos. Dice, ¿quieres mostrar que eres hijo de Dios? Antes que responder con tu carne, recuerda cómo te ha perdonado Cristo. Recuerda cómo Cristo fue misericordioso contigo. Recuerda la benignidad de Cristo. Adrián, puedes cerrar tu micrófono, gracias. Entonces, Pablo nos muestra aquí que una persona benigna refleja misericordia y es capaz de perdonar porque reconoce que Cristo lo perdonó primero. El perdón de Cristo nos capacita para ser benignos. El perdón de Cristo nos capacita para perdonar. Y es la misma idea y es lo mismo que Pedro establece en su primera epístola, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Le voy a pedir a Gabriel del Riego si nos lo comparten. Sí, primera de Pedro 1, 2. No, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si esa
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias. Pedro dice, si verdaderamente eres un creyente, si verdaderamente has disfrutado la benignidad de Dios de perdonar tus pecados y darte vida eterna, lo primero es que debes desear, como un bebé desea la leche, debes desear la palabra de Dios para que por ella crezcas, madures espiritualmente. Y esa maduración espiritual te va a llevar a desechar, a tirar a la basura por inútil la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. ¿Cuáles son los obstáculos de la benignidad? Primero, una falta de hambre espiritual por la palabra de Dios. No somos buenos por ser cristianos. Tenemos que disciplinar nuestro corazón a la benignidad. Y eso solo a través de alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Si no estamos deseando con desesperación la palabra de Dios, no vamos a poder mostrarnos benignos con nadie. Y entonces nuestro corazón experimentará malicia, engaño, hipocresía, envidias. Nos vamos a autoengañar, porque lo único que puede proteger el corazón es la palabra de Dios. ¿Has disfrutado la benignidad del perdón, de la misericordia, del amor de Dios? Llénate de la palabra de Dios para que tu corazón no tenga nada que le impida dejarse gobernar por la benignidad de Dios. Algunas versiones de la Biblia usan bondad como sinónimo de benignidad. Otras usan amabilidad o gentileza. El diccionario de la Real Academia Española solo nos dice que alguien benigno es afable, benévolo, piadoso. La Biblia nos exhorta a que nuestra amabilidad sea conocida por todos, creyentes e incrédulos. Nuestra amabilidad. Hermanos varones, tenemos que reconocer que nos falta mucho por cumplir esta exhortación. Mucha gente, y sobre todo la que vive con nosotros, no nos reconoce por nuestra amabilidad. Nos reconoce por nuestra ira, enojo, gritería. Nos reconoce porque somos farol de la calle y oscuridad de la casa. La Biblia dice, la característica del creyente es la amabilidad, y eso es benignidad. La benignidad y la bondad están relacionadas tan estrechamente, ya que una persona benigna también es bondadosa. Una persona bondadosa es benigna. ¿Y cuál es la base de esto? El amor a Dios, el amor a su palabra y el amor a Cristo para ser como Cristo. Es lo que el Espíritu Santo produce en un corazón que se somete a la autoridad de la palabra de Dios y busca ser como Cristo. Porque lo único que agradó al Padre fue el ministerio de Cristo, el sacrificio de Cristo, la impecabilidad de Cristo. Y cuando venimos a Cristo, estamos unidos a Él y nuestra vida está escondida en Cristo. De tal manera que tenemos que reflejar las cualidades de carácter de Cristo. Así, en Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu, que todos los elementos del fruto son cualidades de carácter de Cristo, entendemos que la benignidad es bondad, es pureza, es una disposición de mostrar un carácter amable.
un carácter amable. Podemos ver en Mateo 11:30 que la palabra benignidad o crestotes es usada para describir el yugo de Jesús, quien dijo, porque mi yugo es fácil. Y ahí es donde se usa la palabra crestotes. Mi yugo es amable y ligera mi carga. El yugo de Cristo habla del desarrollo de una vida disciplinada, de una vida que sigue el ejemplo del Maestro, de una vida de obediencia, de sumisión y de servicio. La benignidad y la bondad se muestran en un servicio al prójimo. Por lo tanto, la benignidad muestra que somos de Cristo, porque tenemos un Salvador amable, tenemos un Salvador servicial, tenemos un Salvador amoroso. Y tenemos el mandato que vemos en Efesios 5, 1 y 2, que se los voy a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El acto más sublime de benignidad es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, si Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, si se dio a sí mismo en ternura, en amor, en amabilidad, Jesús demostró en su forma más sublime lo que significa ser benigno. Por ello, Pablo establece que el sacrificio de Cristo es una ofrenda de olor fragante, sustentada en el amor a Dios y en el amor al enemigo. Porque cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, Cristo nos sirvió a nosotros. Cuando éramos enemigos, Cristo fue benigno a nosotros. Ahora pasemos a la bondad. La bondad como fruto del Espíritu se traduce de una palabra griega que solo se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra agatosune. En comparación con crestotes, que es benignidad, agatosune, la bondad, es la práctica o expresión visible de la benignidad. Es decir, la benignidad es interna. La benignidad gobierna el corazón y es mostrada la benignidad a través de la bondad. Agatosune solo es usada en los escritos del apóstol Pablo, en Romanos 15:14, en Gálatas 5:22, en Efesios 5:9 y en Segunda de Tesalonicenses 1:11. En todas ellas, la palabra bondad tiene una manifestación de servicio amoroso al prójimo, de generosidad, y muestra una acción, un corazón benigno. La bondad es el resultado natural de la benignidad. El amor es benigno, dice Primera de Corintios 13. La base de la benignidad y de la bondad es el amor. Y eso implica apartarnos de lo malo. El Salmo 15 inicia con una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién podrá estar delante de la santidad de Dios? Y los versículos
del 2 al 5 nos dicen que el que vive en justicia, es decir, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no miente, el que no es hipócrita, el que no engaña ni se autoengaña. El que es benigno, ¿cómo? No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La benignidad es interna, la bondad es externa. Así, ambas muestran la disposición o el anhelo de un corazón de hacer lo recto o lo bueno. Un comentarista, William Barclay, dice, la bondad es la virtud equipada para cada momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la benignidad y la bondad? Bueno, la bondad puede reprochar, corregir y disciplinar. La benignidad solo busca la ayuda. Por ello, cuando Jesús fue al templo y tiró las mesas de los cambistas, demostró bondad. Pero cuando perdonó a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, manifestó benignidad. Barclay dice que el cristiano necesita de una bondad que sea al mismo tiempo amable y enérgica. Se demuestra esta bondad en las acciones de Dios hacia nosotros. Cuando reprende y disciplina, nuestra vida es bondad, porque tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento, de modo que de esa manera Él muestra su benignidad. Fin de la cita. Existe una relación entre la bondad, la justicia y la verdad. Efesios 5:9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. La bondad se relaciona con la misericordia, la justicia con el gobierno de Dios, lo que es correcto, lo que es recto, lo que es justo, y la verdad con lo que es auténtico, con lo que no cambia ni se altera. Pablo está diciendo, el fruto del Espíritu es toda bondad. Busca servir, busca corregir, busca reprender para llamar al arrepentimiento. El fruto del Espíritu es justicia. Someter el corazón al gobierno de Dios, a lo que es correcto delante de Dios. Y es verdad, no puedes fabricar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una obra de Dios que solo se da en un corazón que genuinamente ama a Dios, se somete a Dios, agradece a Dios y exalta a Dios. No puedes, no podemos fabricar el fruto del Espíritu. Porque aunque nuestros actos externos pudieran parecer fruto del Espíritu, no engañamos a Dios. No engañamos a Dios. Entonces, ¿para qué quiero engañarme a mí? ¿Para qué quiero engañar a mi esposa? ¿Para qué quiero engañar a mis hijos? ¿Para qué quiero engañar a la iglesia? ¿Para qué quiero engañar al hombre? Si de todos modos a Dios no lo puedo engañar y estoy separado de Él. Dios me ofrece su benignidad y su bondad a través de moverme a un genuino arrepentimiento. Él ofrece un perdón que cancela deuda, un perdón que limpia, un perdón que transforma, un perdón que santifica, un perdón que edifica, pero basado en un amor genuino a Él. El hogar
es el mejor lugar para ejercitar la benignidad y la bondad, porque ellos nos conocen cómo somos, cómo reaccionamos. El hogar es el principal centro donde tenemos que mostrar el carácter de Cristo. A algunos creyentes se les facilita demostrar benignidad a los extraños, pero en su casa no pueden ser benignos ni buenos con su esposa, con sus hijos, y como sé que hay muchas hermanas que están junto a ustedes, con sus esposos, con sus hijos. La benignidad es evidencia de salvación. La benignidad y la bondad es un amor en acción, un amor a Dios y un amor al prójimo en acción. No es teología teórica, es teología práctica. Pablo escribió a los Gálatas: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y la Escritura nos dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya cometiste un pecado. Si sabes perdonar y guardas resentimiento, ya pecaste. Si no tratas como vaso frágil a tu esposa, porque eres áspero, ya pecaste. Porque si no instruyes a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, ya pecaste. Porque si no oras sin cesar, ya pecaste. Porque si no mostramos obediencia a Dios, ya pecamos. La benignidad y la bondad es gracia en acción. Lo que de gracia recibimos, compartámoslo así. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu benignidad, Señor, porque no solo planeaste antes de la existencia del mundo la salvación, mostrando benignidad por el pecador. Y una vez creados los cielos y la tierra, y una vez que creaste a los hombres, mostraste tu bondad en Jesucristo, el Dios hecho hombre. Mostraste tu bondad en la cruz, pidiendo perdón, porque no sabíamos lo que hacíamos. Señor, enséñanos no solo a ser benignos, con un corazón inclinado a hacer lo bueno, sino a ser bondadosos y generosos en hacerlo, en practicarlo, en llevarlo a la realidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Sigan ejercitándose en el gimnasio de Dios hasta que Él venga, ¿sí? Y si hay preguntas, adelante. Hermano Héctor, Sí, Felipe. nada más una preguntita. La palabra benignidad, cuando hablamos de benignidad, estamos, a ver, corríjame si estoy entendiendo mal. Hablar de benignidad es buscar el beneficio de los demás, buscar no el propio, sino el beneficio para mis hermanos, para todos los demás. Eso es Correcto. benignidad. Eso es benignidad. Gracias, hermano. De nada, Felipe. Y bondad es mostrar esa benignidad, hacer la realidad. ¿Ok? Ah, muy bien. Gracias. Sí. Mira, muchas veces decimos
cuando un hermano nos comparte una necesidad, una aflicción, voy a orar por ti. Nuestro corazón reconoce que necesitamos interceder por el hermano en oración, es benignidad. Si no oramos, no fuimos bondadosos ni generosos, ¿sí? Muy Pero bien. orar por ellos muestra esa bondad de corazón. Gracias, hermano. De nada, Felipe. Y acuérdense que hoy hay oración, no vi hoy a Hugo, no sé si dentro de todos ustedes. Sí va a Hugo, haber, ¿sí? hermano, la vamos a llevar nosotros. Ah, ok. Muy bien, Luis. Entonces, Entonces ahí los esperamos, varones. sí. Ya vi No quiénes, diles que ya vi no sean quiénes están. benignos, que sean bondadosos. Nada de ver la América Chivas, ¿eh? Está bien, Luis, está bien, me parece bien. Muy bien, hermanos, no tenemos preguntas hoy. Entonces, los dejo ir a cenar para que se preparen para la oración. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Nos vemos, primero Dios, el domingo. Buenas Gracias, hermano Héctor. Gracias, Héctor. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga, buenas noches. Buenas noches. La paz de Dios.